se les da la posibilidad de acceder a un nivel de vida mejor si se esfuerzan en capacitarse, en aprender, en enseñar a sus alumnos. Y eso lleva a resultados en cuanto a las calificaciones de los alumnos en las pruebas nacionales e internacionales, como la prueba PISA, PISA, donde ya se ven mejorías. Es lógico que los maestros se van a esforzar, claro. El sindicato de maestros no quiere eso. El sindicato de maestros quiere poder y quiere negociación bilateral con el gobierno y quiere que todos cobren un poco de acuerdo con el mismo baremo, ¿no? Bueno, pues eso lleva a la mediocridad, eso es lo que le llevó al Perú a ser los últimos de la clase. Eso lo ha cambiado el ministro Chang y espero que quien sea presidente a partir de julio de este año tenga un buen criterio de mantenerlo. Eso ha sido una gran reforma. Y además ha sido un ministro que ha estado 5 años en la cartera, que en Perú es más la excepción que la regla. Estamos acostumbrados a cada gobierno 5 años, no un gobierno los 5 años en el puesto. Y lo mismo se puede decir de los logros en política internacional y política exterior del Perú. Creo que el canciller José Antonio García Belaúnde, que si se mantiene hasta el final del quinquenio, habrá estado 60 meses consecutivos de ministro de Asuntos Exteriores, o sea, de canciller, lo que le haría el canciller más longevo en el puesto, que más tiempo duró en el puesto de toda la historia de la República. Hubo uno que estuvo más años que él. ¿Alguien sabe quién fue? Fue el canciller Solf y Muro en el segundo gobierno de Prado Ugarteche, que estuvo creo que 6 años, pero hubo una interrupción de varios meses que tuvo que renunciar por unas negociaciones, creo que del Tratado de Río de Janeiro. O sea que Joselo, como se le conoce coloquialmente, ha conseguido estar los 5 años, ha conseguido grandes avances en la diplomacia peruana, en las relaciones con Chile. Ahí en las relaciones con Chile hay varios ministros, varios cancilleres que no le resistieron y los tumbaron, y algunos de ellos, como Alejandro Foxley, gente de gran pelaje, en las relaciones con Ecuador, en las relaciones con el mundo árabe, en la negociación de los tratados de libre comercio, donde hay que reconocer también ahí la extraordinaria labor de Mercedes Arauz como independiente en el gobierno, en las 3 carteras que ocupó, y sobre todo en la que más tiempo estuvo, que fue la cartera de Comercio Exterior, donde negoció 3 o 4 acuerdos de libre comercio muy exitosamente. Y lamento mucho que se haya salido de la carrera presidencial y espero que en algún futuro sea candidata a ella, porque creo que Mercedes sería una extraordinaria presidente y me consta que es una persona de completa honestidad. Entonces, esos han sido los logros más importantes del Perú, que le han dado prestigio fuera. Cuando yo empecé a trabajar con Perú en el 87, Perú era la oveja negra. Era el país donde no se cumple nada y no se paga a nadie. Del caos, del senderismo, pero no de montaña, sino de maoísta. No la Camboya del Khmer Rouge, pero se podía estar acercando a eso. Todo en números rojos. Gran parte de la población haciendo colas en las embajadas para conseguir una visa. Y 20 años después, como dice el tango de Carlos Gardel de Volver, 20 años son nada, que febril la mirada. Bueno, 20 años después, que no son nada. La transformación económica del país ha sido extraordinaria y ustedes que lo viven día a día quizás no pueden apreciarlo tanto como los que venimos en cortes, los que venimos y vemos y tenemos cortes en el tiempo para poder comprar. En todos los gobiernos hay luces y hay sombras, en todos los gobiernos hay positivos y hay negativos. En todos los gobiernos hay logros y hay fracasos. Y ha habido fracasos. Uno de los fracasos es... Perdón, me queda un logro.
me queda un logro importante. El presidente García, en la campaña electoral, prometió que por lo menos la mitad de los puestos de gabinete los iban a ocupar independientes. Y ha cumplido. Y los independientes que ha nombrado, todos han sido de primerísima cualificación profesional y honestidad. Y algunos de ellos, como García Belaúnde y Chang, se han mantenido los 5 años. Y Mercedes Araoz casi los 5 años en 3 carteras. Entonces, ahí tenemos a García Belaúnde, Araoz, Chang, Rafael Rey, 2 veces ministro, independiente también, Pedro Sánchez, Antonio Brac, Lucho Carranza, Luis Valdivieso, Ismael Benavides, del APRA, y una larga lista de los ministros apristas. Pues la verdad, ahí ha habido bastantes más sombras que luces, y hoy hemos tenido una noticia en la prensa también muy desagradable, del caso de un viceministro de Justicia, pues nada menos que de Justicia. Si hubiera sido el viceministro de Pesquería, pero de Justicia, llevando una coima, como que... Y bueno, pero nada es perfecto, solo Alá es perfecto, como dicen los musulmanes. Cuento en este inventario como logro el hecho de haber mantenido los independientes en el gobierno que prometió tener, que tuvo y que fueron de extraordinaria eficacia. Las sombras, los casos de corrupción, voy a hablar de eso más adelante, porque creo que a veces la óptica con la que se estudia el problema no es la adecuada, y sin duda de la forma en que se presentan los medios. La reconstrucción de Chincha, Pisco e Ica, si uno la compara con la reconstrucción del terremoto de Chile, pues no estamos bien. Creo que eso tiene que ver con el fraccionamiento del poder. Hay 4 y se están creando 5 niveles de poder en Perú. Está el estatal, está el regional, está el provincial, está el municipal y está el distrital. Entonces es una cocina llena de cocineros, todos se creen que son Gastón Acurio y no le llegan a la suela de los zapatos, y entonces se tropiezan, la sopa sale más caliente de lo que debe, le meten cosas que no deben meter, etc. Entonces hay un problema de conflicto de poderes que frustró a Julio Fabre cuando fue el zar de la reconstrucción, y a muchos otros que han venido después. La carretera a Ricardo Palma, la carretera Ramiro Criale, que lleva 25 años con 15 o 18 kilómetros construidos y todavía no se ha concluido. El cruce de Huachipan es un desastre completo. Ahora han hecho ahí algo, pero eso además es parte de la carretera central, el ferrocarril central, que es por donde, y la carretera central, que es por donde pasan, no sé, el 80% de las exportaciones mineras y el 70% de los productos agrícolas de la sierra. Entonces eso obviamente ha sido un fracaso, como han sido un fracaso todos los temas de corrupción que ha habido en muchos de los ministros, fundamentalmente ministros del partido. Yo no tengo una idea negativa del APRA, por el contrario, yo creo que el APRA es un partido que le hizo un gran servicio al Perú, que fue competir en las universidades y en las fábricas con el Partido Comunista. De la misma disciplina en la militancia le quitaba espacio a los comunistas. Y además, no solo en el Perú, sino que en otros países también hubo partidos afines, como el de Figueres en Costa Rica, como los ADECOS en Venezuela, o el MNR en Bolivia, que eran allistas en cierta forma.
Entonces el APRA le hizo un gran servicio al Perú y el APRA se ha redefinido ahora como un partido socialdemócrata. El problema es que algunos de los compañeros pues piensan en la llegada al gobierno como un negocio después de haber invertido muchos años de militancia y muchas generaciones, y eso no puede ser así. Eso lo tenía claro el presidente García cuando decidió nombrar independientes en su gobierno. Entonces, indudablemente que se podía haber hecho mucho más en infraestructura, indudablemente que se podía haber hecho mucho más en reforma del Estado, se hizo lo del programa Servir, pero la atención, las neuronas del gobierno se tuvieron que dedicar también a que la crisis internacional no nos arrastrara con ella al abismo, y eso se pudo conseguir. Entonces uno no puede hacer más que una buena evaluación, pero como digo, con luces y con sombras, como tienen todos los gobiernos. Se dice también como fracaso que la inseguridad ha aumentado, y algunos otros muchos que, yo no vengo aquí a pintar de rosa lo que es gris o negro, pero creo que en las circunstancias internacionales que ha vivido el Perú, el desempeño del gobierno a rasgos generales ha sido positivo, con la excepción de esas sombras de las que he hablado. Y de ahí paso a los 9 retos que veo en el Perú. El primero es la coyuntura internacional. El que crea que estamos saliendo de la crisis internacional, yo creo que se equivoca. Y se equivoca no en un pequeño porcentaje, se equivoca en un gran porcentaje. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Aquí estoy apuntando evolución desfavorable de la economía internacional como factor negativo. No voy a hablar como economista, voy a poner un símil. Voy a utilizar una parábola. Imagínense un salto de agua o una presa.